Atención Chile, atención a las madres que aman a sus hijos con todo el alma, atención a los jóvenes que sueñan con servir a su país. Físicamente entré bien. Nunca me he enfermado, nunca he tenido una enfermedad tan grave como la que tengo actualmente. Le exigían entrenar, hacer guardias nocturnas, como si nada pasara, ignorando su grave estado. Mientras él sangraba, se desmayaba, no podía mantenerse en pie. Algunos superiores no ayudaron, solo se burlaron. Los superiores se burlaban y yo me empecé a enfermar muy seguido adentro. ¿Qué repara todo ese daño? Yo antes de entrar al servicio militar yo hacía calistenia y hacía harto deporte, entonces al entrar al servicio yo sabía que hacían harto deporte, aparte que la mentalidad era otra, entonces yo entré no por necesidad, sino más que todo por vivir la experiencia, por tener un cambio de mentalidad. Lo que parecía el lugar perfecto para Marcelo, un joven de 19 años, sano, deportista, que le dedicaba gran parte de su tiempo a la práctica de la calistenia, pasó a convertirse en un calvario. Me dice que mi hijo está fingiendo la sangre, que mi hijo se está mordiendo los cachetes, que mi hijo se está mordiendo los labios, que por eso estaba hinchado. Que lo que yo veía todo era mentira. Yo físicamente entré bien. Nunca me he enfermado, nunca he tenido una enfermedad tan grave como la que tengo actualmente. Atrás quedó la vida deportiva y saludable de Marcelo, tras ingresar al servicio militar el año 2023 al regimiento de Colina. Al principio todo parecía andar en orden, hasta que un día, tras volver de una campaña, una constante tos alertaba de que algo no andaba bien. El primer indicio que tuve fue que mi cuerpo se sintió más pesado. Empecé a notar que me empecé a hinchar. Y después de un cierto tiempo empecé a notar que ya no orinaba, ya no iba al baño. Y después de un tiempo ya, hablando de varias semanas después, empecé a escupir sangre y yo le dije a mis superiores, reiteradas veces le exigí que me llevaran a la enfermería y las veces que iba me decían que yo no tenía nada. Él fue a una campaña que hacen el ejército y luego que él bajó de esa campaña, él empezó a sentirse mal. En una ocasión que bajó a ver a su familia, que solamente fue por una tarde, yo lo noté que tenía mucha tos y le dije si llamé a su teniente para llevarlo a médico, lo cual él me dijo que no, que tenía que regresar de inmediato a la brigada. Mi hijo me dijo, para no tener problemas, llévame mamá a la brigada. Al otro día, Selén volvió a llamar para saber sobre el estado de salud de su hijo y si era necesario trasladarlo de emergencia a algún otro centro asistencial. Sin embargo, la respuesta que recibió del teniente a cargo no fue precisamente la que esperaba. Su teniente me dice, señora, déjese de llamar porque su hijo no está en un jardín infantil. Está en el Ejército de Chile, nosotros somos el dueño de su hijo y cualquier cosa, aquí nosotros tenemos una enfermería que está adapta para poder atender en caso de cualquier cosa. Es como una clínica, me dice él. Pero además de darle esa respuesta, también la habrían bloqueado para no seguir contestando sus llamadas. E incluso le señalaron que su hijo solo tenía una supuesta papera y que por lo mismo no podía ir a visitarlo. A mi hijo le habían quitado el teléfono para no tener comunicación conmigo. Entonces no sabía cómo comunicarme. Y también me dijeron que mi hijo no podía recibir visita porque él tenía una papera y que eso era contagioso y que no fuera a verlo. En ese momento, las alertas se encendieron para Selén. No entendía por qué la falta de información sobre el estado de salud de su hijo y algo le hacía intuir que lo que pasaba era mucho más grave de lo que decían. Yo estaba con la rodilla hinchada, así moradas. Entonces al día siguiente, después de terminar mi turno de guardia, avisé a la enfermería para que me llevaran. Y el doctor que está ahí, que fue un día viernes porque solo atendía los viernes, me dijo, no, usted no tiene nada. Yo no lo veo nada porque ahí ya se me había como pasado, entonces estaba como normal.
Entonces dijo, no, usted no tiene nada, yo no lo puedo revisar así porque no tiene nada. El día sábado, ya habían pasado 2 semanas, el día sábado yo fui a la brigada para saber de mi hijo. Ingresé a la enfermería, una enfermería en condiciones precarias, estaba solamente una cama con un calentador y mi hijo lo vi en una condición con el cuerpo hinchado, sangrando. Yo llamé de inmediato al enfermero, que estaba como a 2 cuadras del recinto de la enfermería, y le dije que por favor solicitara un permiso para llevar a mi hijo a urgencias, porque yo lo veía súper mal, mi hijo no podía respirar. En eso, esta madre le pregunta al personal médico qué remedios les estaban dando a su hijo, a lo que ellos le respondieron simplemente que estaba con paracetamol e ibuprofeno. Y la verdad es que era hinchazón por líquido y porque mi sangre estaba intoxicada. Aparte, al escupir sangre era porque mis pulmones estaban llenos de sangre. Entonces yo no estaba bien y adentro me decían que tenía neumonía, tenía paperas. El enfermero me dice que él tenía amigdalitis, que estaba bien, que ahora era papera, que estaba todo controlado y que estaba con paracetamol y ibuprofeno. Entonces yo le solicito de igual manera llevarme a mi hijo. En eso vienen 3 soldados más y me dicen que mi hijo se está mordiendo, que se está autoheriendo por dentro. Entonces yo voy y le abro la boca para que ellos vean que es sangre. En ese momento yo no sabía de dónde venía la sangre. Pero tras ver el estado de su hijo y un evidente sangrado que provenía de sus amígdalas, esta madre decidió urgentemente trasladarlo a otro centro asistencial. Entonces yo le abrí la boca para que ellos vieran que ese sangrado era realmente de la garganta. Incluso yo pensé que era de la garganta. Entonces ellos no querían ayudarme. Uno de ellos dijo, mi teniente, es de la garganta, llevémoslo en la ambulancia. Y no quisieron otorgarme esa ayuda con la ambulancia que tenían ahí mismo. Ante la insólita negativa, Selén comenzó a agravar la situación. Le rogué que me autoricen, les dije que me acompañen, que me acompañara uno de ellos. Yo tuve que empezar a grabar y amenazándolos que lo iba a grabar todo lo que estaba sucediendo, porque yo les pedía ayuda. Mi hijo se estaba desvaneciendo en los brazos de mi hija. Pasaban horas y mi hijo seguía sangrando. Finalmente les dije que lo llevaría con o sin su autorización. Es en este momento que, según cuenta Selén, los superiores le habrían advertido que la denunciarían ante la Fiscalía Militar. Entonces, entre que ellos llamaban a su general, a su coronel, para que me autorizaran a sacar a mi hijo, yo me lo iba a llevar y les hice que me firmaran un papel. ¿Por qué? Un papel donde diga que ellos me están autorizando, porque me amenazaron en que si yo me llevaba a mi hijo, que yo dejara de hacer show, porque si no iba a ser la Fiscalía Militar quien lo iba a tomar preso por deserción. Pero a pesar de esta supuesta advertencia, la salud de Marcelo era sin duda la prioridad de esta madre. Y sin esperar ni un minuto más, lo trasladó de urgencia hasta la Clínica Dávila. Al momento de llegar a la Clínica Dávila, mi hijo en menos de media hora fue intubado, tenía sangre en sus pulmones, llegó con una saturación de 85 y fue dializado de inmediatamente. Mi hijo llegó en riesgo vital. Fue tal la gravedad en la que se encontraba Marcelo que el propio doctor a cargo de recibirlo le comentó lo que ninguna madre quisiera escuchar. Y el doctor me dice, cualquier médico general, si ve estas condiciones de su hijo, con el cuerpo hinchado, con una saturación de 85, se da cuenta que su hijo tiene está grave, tiene una enfermedad grave. ¿Cómo no lo vieron antes? Y no lo digo yo, lo dijo el doctor, quien recibió a mi hijo ese día en la Clínica Dávila. Mi hijo llega unas horas más tarde y mi hijo se muere. De verdad, hasta el día de hoy solamente agradezco a Dios que yo llegué a salvar a mi hijo, si no me lo hubieran entregado en un cajón. Mi hijo ya venía enfermo y nunca le tomaron el peso como debería de ser. Nunca. Luego de que su hijo quedara internado en la clínica, Selén fue a buscar la epicrisis de su hijo al regimiento de Colina. Sin embargo, tras informarles de que su hijo estaba en estado grave, habrían intentado cambiar el diagnóstico médico.
Y ellos pensaban que mi hijo estaba todavía, que estaba súper light en la casa. Después que yo recibí la epicrisis, les conté dónde estaba mi hijo. Le dije que estaba intubado en la clínica Dávila. Una vez que él sabía dónde estaba mi hijo, llamó al coronel, al teniente, al general de la brigada, ya pidiéndome antes la epicrisis de vuelta para que ellos pudieran hacer una mejor, para que yo lo pudiera entender bien. Claramente yo no se lo entregué, yo me quedé con la primera que me pasaron ellos. Tras enterarse de la situación de Marcelo, los días posteriores enviaron personal especializado de la escuela militar para ir a visitar al joven y darle el apoyo correspondiente, pero... Después de los 2 meses y medio, ahí lo tomaron serio el asunto, todo lo que había pasado, porque de inmediato ellos hicieron un sumario interno con los enfermeros, con el doctor, y desde ese día ellos hicieron cargo. Mi hijo hasta el día de hoy se atiende en el hospital militar con carta de orden pagado del ejército. Claramente yo no quería nada con ellos porque en ese momento pensaba que lo querían matar o que no hablara, qué es lo que le había pasado adentro, por qué llegó a esta condición. El diagnóstico que le dieron es una insuficiencia renal crónica. Entonces, esto sí se hubiera podido evitar porque esto fue... Mi hijo perdió sus riñones, llegó a la clínica Dávila con sus riñones mal, ya estaba a punto de morirse. Entonces, ¿cuál es el tema o qué responsabilidad cumple aquí el ejército? Es que mi hijo estuvo pidiendo 2 meses antes ayuda. Una ayuda que, según cuenta esta madre, no se habría prolongado por mucho tiempo. Hoy, Marcelo necesita con urgencia un trasplante de riñón, pero dice que el ejército en este punto se habría desmarcado de todo tipo de responsabilidad y que solo le habrían ofrecido una pensión de invalidez. ¿Y sabe la respuesta que me dieron ellos? ¿Sabe qué? Hasta aquí llegamos, así que usted haga lo que tenga que hacer, pero nosotros no tenemos más fondos para cubrir esta negligencia, solamente lo cubrimos con una pensión. No tenemos fondo para cubrir el trasplante de su hijo, ni tampoco tenemos la potestad para realizarlo. Y necesitaría un trasplante para poder vivir nuevamente como, entre comillas, bien como cualquier persona. Y algo, pues, por ejemplo, por el sistema público, igual se demora 1 año las pruebas para ver si recién entro a la lista de trasplante. Lo que también lamenta esta madre y Marcelo es el trato que recibió mientras solo pedía ayuda médica. La única respuesta que era de los cabos, le decía, bueno, ¿no eres un chico calistenia? ¿Por qué no tienes ahora fuerza para poder seguir marchando con tus compañeros? Se burlaban de su condición, nunca le prestaron ayuda a tiempo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es? Yo entregué a mi hijo a una institución, no se lo entregué a un grupo de personas, unos cabos que iban a jugar con la salud de mi hijo. Incluso este joven denuncia haber recibido burlas por parte de sus superiores ante su complejo estado de salud. Los superiores se burlaban y yo me empecé a enfermar muy seguido adentro, porque adentro nos decían que teníamos que estar con una mentalidad que los padres no podrían saber lo que estuviera adentro del ejército, porque los padres no sabían y no podrían entender lo que ellos hacen adentro del ejército. Entonces darle una preocupación a los padres de lo que pasaba adentro era innecesario. Entonces a nosotros nos decían como si tú les decís, eres como gallina, eres como que eres lo peor de lo peor. Si tú contáis las cosas, si por ejemplo te dolía algo, te molestaban diciendo no, que le duele la uñita, que le duele el dedito. Nos comunicamos con el ejército para tener alguna versión sobre esta denuncia. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, solo nos informaron que están recopilando toda la información para poder dar una respuesta durante los próximos días.
Hoy no me quedo callada, hoy hablo como madre, porque todo lo que alguna vez me prometieron con la salud de mi hijo fue solamente para silenciarme. Confié en el Ejército de Chile y volvió a fallarme. Por ahora, tanto esta madre como Marcelo solo quieren que se asuman las responsabilidades correspondientes, que no solo le quitaron la salud a este joven, sino también su sueño de querer ser parte de una institución que ahora siente le dio la espalda. Me mentalicé en ser como oficial, más que todo, y ser más que de escritorio y todo eso, salir afuera y apoyar a los jóvenes igual que yo que entran o por necesidad o por vivir una experiencia agradable más que todo. A través de redes sociales han circulado una serie de videos donde la propia Selén relata en primera persona la lucha por la vida de su hijo Marcelo y con la que busca generar conciencia y encontrar justicia para su hijo. A las personas que tienen poder y corazón en este país, diputados, senadores, los más altos en la autoridad de este país, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo, necesito que me escuchen. Yo necesito que ellos se hagan responsables, que reparen, aunque sea un poquitito, el daño que le hicieron a mi hijo. Y eso es solamente con una salud digna para él. Y eso me afecta en que no puedo salir de viaje, no puedo salir con amigos, porque al día siguiente tengo que dializarme, entonces me afecta socialmente y me afecta emocionalmente a mí. A los jóvenes que están en mi situación, que no se queden callados y que hablen, y que si los mando le dicen cosas, que respondan simplemente, porque ellos no tienen la autoridad de pegarte o de obligarte a hacer cosas. Es la impotencia de una madre y de un joven de tan solo 19 años, quien solo quiso ser parte de una institución que le prometía llevar una vida saludable y llena de aspiraciones, pero que paradójicamente le dio a cambio todo lo contrario.